Hola, buenos días amigos, un gusto poder estar con ustedes una vez más y como siempre dándole gracias a Dios por permitirnos abrir nuestros ojitos y poder compartir con ustedes diferentes temas todos los días. Estamos en Canal 67, señal abierta, cables Claro, Tigo y también en nuestras redes sociales. Les invitamos a que después de cada programa puedan, durante el programa ustedes puedan ir haciendo sus comentarios y nosotros al finalizar el programa con el mayor de los gustos también le pedimos a nuestros invitados que revisen y que puedan dar respuestas a algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Este día vamos a hablar temas de coyuntura nacional. Para eso tenemos a nuestro invitado este día. El licenciado es sociólogo, analista político y también es columnista de Diario El Salvador, el licenciado Mauricio Rodríguez. Bienvenido, licenciado. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo pues a todos los amigos televidentes en esta mañana tan fresca, tan bonita y siempre pues dispuesto a compartir pues temas de la realidad nacional, ya sea en sus diferentes ámbitos económico, político, social, cultural o educativo, que también es muy importante. Pues aquí siempre agradecido por la invitación y dispuesto pues a contestar por las interrogantes que usted me quiera plantear. Sí, bueno, hemos invitado a Mauricio Rodríguez porque hay muchos temas, de verdad hay bastantes temas que podemos abordar y Mauricio, su profesión, sus estudios son la sociología, yo creo que de eso se trata, ¿verdad, Mauricio? Hay como mucha amplitud de criterios para poder discutir diferentes temáticas. Usted mencionaba, Mauricio, también el clima. Esta semana vamos a tener una semana complicada, si lo podemos ver de esa manera, o de beneficio para otros. Lo que sucede es de que ya veníamos de una canícula, un periodo de restricción de lluvias, y eso afecta directamente a nuestro agricultor, ¿verdad? Obviamente, al afectar al agricultor, afectamos directamente a la economía, pues la agricultura no se da en su plenitud como en un periodo normal de lluvias. Entonces, hemos tenido esa canícula, y ahora pues con las tormentas que hemos estado experimentando, la tierra se vuelve a hidratar, se rehidrata, y eso permite pues la germinación de las semillas que el gobierno en unos días, o en estos días creo que ya están entregándole al campesino salvadoreño. Sí, y bueno, también con esto viene, Mauricio, una época difícil también para las personas que viven en lugares de alto riesgo, donde hay quebradas, ríos. Sobre ese punto, yo hace unos años tuve la oportunidad de participar en una investigación con Fundación Salvadoreña de Desarrollo de Vivienda Mínima para tratar de buscar una alternativa a las familias que viven en esas zonas de alto riesgo, zonas vulnerables. Y la verdad que todos los gobiernos, y esto estoy hablando de que esa investigación la hicimos ahí por el año 93, 94, está plasmada en una carta urbana, que es una edición de revista que tiene Fundasal. Y en aquel momento lo que se hablaba era en un primer momento, de llevar a estas personas a otras áreas, porque todos los gobiernos hacen inversiones, le llaman obras de mitigación, y esas obras de mitigación todos los años las hacen, todos los años se pierden. Entonces yo siento que a la larga una de las alternativas, desde el punto de vista de la sociología, buscándole alternativas de habitacionales a las familias, sería la construcción de núcleos habitacionales en elevados, o sea, apartamentos elevados, en áreas donde ellos no puedan estar sufriendo los embates pues, del clima año con año. Eso le generaría incluso al gobierno, digamos, un ahorro en no estar invirtiendo en esa y declarar esas zonas inhabitables. Porque sí, ese es el problema que tenemos actualmente y principalmente en la zona de San Salvador. Sí. Bueno, sin duda alguna, me imagino que Protección Civil va a tener un trabajo bastante grande durante estos días. Muchas veces no solo es hasta que sucede una emergencia, sino que también temas de prevención, ¿verdad? Sí, claro. Estamos platicando y se me viene a la mente el deslave que hubo en el volcán de Santa Ana, que fue directamente al lago de Coatepeque. Allá por, ¿cómo le llaman? Planes de la Laguna. Planes de la Laguna. Sí, recuerdo. Y eso. De esa época para acá el lago de Coatepeque cada año, cada cierto tiempo cambia de color. Tiene un asolvamiento y aparte de eso, las algas que los expertos manejan muy bien esta información, es un sistema de autoprotección que tiene el lago. O sea, es como nosotros cuando
tenemos nuestros mecanismos que nos previenen cuando hay una infección, pues el mismo cuerpo anuncia, ¿va? O sea, nos altera algunas cuestioncitas por ahí y es el anuncio que estamos enfermos. Lo mismo ocurre con el agua. Eso de los deslaves, usted bien lo apunta, Santa Ana, pero también San Salvador, en 1986, el deslave de San Ramón, ¿verdad? Que fue, sí, acarreó muchas víctimas, y eso, estamos hablando del año 86, hace más de 40 años. Entonces estamos viendo de que el problema, digamos, de deslaves, producto del crecimiento poblacional y de los núcleos poblacionales sin una planificación adecuada, es lo que está generando este tipo de situaciones, y que ningún gobierno, excepto este, vamos a esperar que se retomen, digamos, algunas acciones para poder brindar, digamos, una alternativa ya más de largo plazo a las familias que viven en los lugares de alto riesgo. Sí, y el deslave también que hubo en Santa Tecla, que dicho sea de paso, con el tiempo nunca lo hemos olvidado, porque después salieron hasta problemas políticos ahí, de unos famosos fondos muy de Taiwán. Famoso, Taiwán. Ya, ese es un tema que toda la población sabe y tiene una posición al respecto. Y aquí de lo que se trataría en ese momento, no pudiéramos decir que es una cosa juzgada, pero es una cosa que está latente entre la población, un caso de corrupción muy conocido, ampliamente conocido, pero que a la larga lo que hace falta, reitero, es buscarle alternativas a la población, de modo tal que no estén. Yo veo los noticieros y uno se siente impotente, decir, esta señora anciana vive a la orilla de una quebrada y dice ahí, es que no duermo porque estoy esperando a la hora que el agua le va a llevar la casa donde vive. Sí. Entonces, creo que la mentalidad habría que cambiarla y buscarle alternativas a la población en áreas donde no tengan ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa, Mauricio, también, y intercambiando los temas, ¿verdad? Muchas situaciones de esta naturaleza, de desgracias, pues, como esos que hemos estado mencionando, el huracán Mitch, que fue también bastante fuerte. Yo creo que han habido gobiernos que quizás deseaban que pasaran esas cosas porque había una manera de cómo sacaban fondos del Estado y no le resolvían el problema a la gente. Yo he estado escribiendo algo al respecto sobre la mentalidad del hilo conductor de los políticos tradicionales versus el accionar de un político con una mentalidad diferente. Se supone de que en aquel momento los políticos de la época se alegraban, era como temporada alta el que hubiese una desgracia en el país. Aquí venían donativos de España, de Gran Bretaña, de Suecia, de Italia, de Estados Unidos, que ha sido siempre el socio que ha apoyado todo este tipo de cuestiones, pero que muchas veces esos beneficios, esas ayudas nunca llegaron a la población. Entonces, pareciera ser de que como que estaban a la espera, como buitres, esperando que ocurriera algo de eso, para caerle encima. Viene la alivian, decían. Algo así, sí, cabal. Esa palabra yo la menciono en ese artículo. Ah, ¿de verdad? Sí, para alivianarse. Porque alguien a mí me hizo una crítica y me dijo, cuando yo tuve mi paso por la asamblea, y me dice de que vos sos un político bobo, me dijo. Así, en términos peyorativos. Ahí eso, ¿por qué? Es que vos estás ahí, estás para alivianarte. Eso no va a ser toda la vida. Bueno, mi respuesta es que yo cuando termine le dije, quiero andar libre en la calle, ir a tomarme un café con mis amigos y sin que me señalen que soy ladrón o corrupto. Pero pareciera ser que tú estás en la línea de esos políticos corruptos que tienen que irse a alivianar para decir que son buenos. Esos eran los vivos. Esos eran los políticos, el hilo conductor de los políticos corruptos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, bueno, esas cosas pues no duran toda la vida, ¿verdad, Mauricio? Porque definitivamente todos ellos que actuaron de esa manera, ahorita andan huyendo, están fuera de la política, otros están presos. Hago ver eso. Y también. No pudo haber valido la pena por mucho que hayan recibido. Es que lo que fácil llega... Fueron millones y millones. Lo que fácil llega, también fácil se va. Entonces, sí, yo he visto mucha gente de esa que ahora pues viven una vida de desgracia. O sea, y pues aquí no quiero vanagloriarme, pero tuvimos un paso efímero quizás por la asamblea, pero yo sigo siendo el mismo Mauricio Rodríguez en Santa Ana, sí, ejerciendo la profesión digna que tengo, que me enorgullezco de ejercerla, y me siento tranquilo. Obviamente los problemas siempre ocurren, pero en el ámbito laboral siempre van a existir,
pero son cosas normales y uno aprende con su inteligencia emocional a manejar las diferentes situaciones. Sí, bueno, para nuestros amigos que nos están sintonizando, estamos en Canal 67, en señal abierta, cables, Claro, Tigo, y también en nuestras redes sociales. Los invito a que nos hagan sus comentarios y que nos sigan. Estamos hablando con el licenciado Mauricio Rodríguez. Por lo que estamos abordando ahorita, podemos conocer que el licenciado Mauricio Rodríguez, columnista de Diario El Salvador, el licenciado en Sociología, analista político y exdiputado. Pero siguiendo, me comentaba de que había hecho una columna para el periódico. Ha estado presentando más columnas, diputado. Me parece que vi el Día de las Madres. Ah, sí. Lo que sucede es de que, uno tiene que estar bien claro de que uno no es la estrella de los columnistas, pues, entonces, pero muchas veces los temas, uno los escribe hoy y se lo publican mañana, porque probablemente el tema se adecúa en gran medida a la ocasión. El tema del día. Lo mismo pasó para la felicitación para el Día del Maestro el año anterior. Casualmente lo del Día de la Madre, cuando se conmemoró pues lo del martirio de San Romero de América, San Óscar Arnulfo Romero, que es el verdadero nombre. Entonces ese tipo de columnas han pegado pues en el momento y justamente son publicadas generalmente un día después de que yo la presento. Hay otras que tardan un poquito porque yo creo que se va adecuando a la coyuntura del país. Depende del momento en Sí, que se esté viviendo en el momento, y si el tema que usted escribió pega, hay varios temas. El mismo día lo pueden publicar. Hay temas que no los han publicado, pero ahí los tengo. Están en modo reserva. Están en reserva ahorita, en modo avión. También, no sé, hay más temas que vaya a abordar ahí para que las podamos buscar en el Diario El Salvador. Sí, bueno, hay uno que no está publicado, pero que voy a dar un poco aquí, algún adelanto. Es una relación que hago del Salvador como el gigante de América, de Latinoamérica, puesto que El Salvador se pone en una posición bastante relevante al ser referente del manejo de pandemia, y eso es evidente porque el presidente lo puso de esa manera. El hecho de tener un hospital de primer nivel en medio de la pandemia en un país tan pobre, de renta media baja como el nuestro, que fue inclusive un modelo para que los españoles vinieran a conocer cómo se... Sí. Porque ellos hicieron una carpa de circo, por ahí que es lo que quería la oposición acá. Sí. El hecho del tema en esa columna también hablo de los avances en educación, la reducción de la brecha digital, la profesionalización y actualización del sector docente, y por supuesto destaca en gran medida la deuda pendiente que se heredó del gobierno del FMLN, del programa que ellos tenían, un niño y una computadora, que nunca las dieron. Sí. Entonces hoy sí se ha hecho efectivo que 1.300.000 estudiantes desde de toda básica hasta bachillerato, hoy pues pueden gozar de ese beneficio, y los cerca de 50.000 docentes a nivel nacional. Sí, bueno, yo creo que cuando hablamos ya de las cosas diferentes que en El Salvador estamos viviendo, hay bastante cosas que tocar. Incluso dentro de la temática que traía para este día es precisamente eso, la imagen de El Salvador para el mundo. Lo quiero tocar en el siguiente segmento y vamos a hablar un poco de las cosas que se están haciendo diferentes en El Salvador. Pero también a la par de esto, y que nos sirva como introducción para el siguiente segmento, usted nos hablaba también de una nota de una generación de políticos imperfectos, ¿verdad? Claro, eso nos va a servir de introducción ya para la siguiente, porque queremos hablar de lo bueno del país, y lo que nos resta, los minutos que nos quedan, 3 minutos que nos quedan, pues podamos hablar de esta generación de políticos imperfectos, porque de esto sí hay mucho que hablar, porque con más de 30 años. Sí, correcto. Y más de 30 años. Y más de 30. No, lo que sucede es que el político imperfecto, hacía yo la relación, la analogía con lo que mencionaba de alguien que me hizo una crítica muy personal, que yo era un bobo porque no me alivianaba. Entonces la generación del político imperfecto... Eso es lo que lo hacían los demás. Correcto. Entonces yo dije, el día que vaya llego a la asamblea, pero yo no voy con la mentalidad de irme a alivianar, de irme a enriquecer. Muy a pesar de eso, por el paso que tuve en el PSC, se me siguió un proceso de presumible enriquecimiento ilícito que al final de cuentas resultó ser un churro, pues,
una cosa que se inventó alguien que está fuera del país y que utilizó el tema para tratar de desquitarse conmigo en vez de los demás, ¿verdad? Pero bueno, el político imperfecto es un personaje que encarna una forma diferente de hacer política, es decir, de rechazar el tema de los sobresueldos ilegales, porque hay sobresueldos legales también, sí, que lo establece las disposiciones generales del presupuesto. El tema también de los maletines negros, que es un tema muy en discusión, que entendemos que eso por ahora y de aquí en adelante no va a existir, ni ha existido en la Asamblea Legislativa, que era una de las situaciones que se le criticaba anteriormente a los secretarios generales de los partidos, que eran los que llegaban a casa. Que hay unos bien famosos que andan por Alemania. Ah, bueno, hay varios. Vamos a darle continuidad a la plática que tenemos. Estamos conversando con el exdiputado Mauricio Rodríguez, también analista político. Y vamos a seguir tocando ese tema porque no nos quedó el tiempo suficiente y de ahí vamos a abordar la imagen que El Salvador tiene actualmente para el mundo. Ya volvemos. Seguimos conversando con Juan Carlos Mendoza y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Mauricio Rodríguez, exdiputado, analista político, sociólogo y columnista de Diario El Salvador. Estamos tocando temas coyunturales, sabemos que hay muchas cosas que pudiéramos platicar. Yo creo que nos van a caer diferentes temas, Mauricio, pero hay cosas también que no las podemos dejar de mencionar, pues, y el tema... Bueno, en el segmento anterior empezamos a tocar el tema de una clase política que esperamos que ya esté en extinción, porque de regresar esto al país, no sé qué pasaría, o la población no creo que tenga esa idea de volver a lo que se estaba viviendo antes. Lo digo porque hay mucha gente, muchas personas que todavía son como muy fanáticos, voy a ponerle nombre, Arena y FMLN, pero ya es conocido de todos los salvadoreños lo mal que gobernaron y todas las atrocidades que hicieron. Sí, lo que pasa es que como repito, el hilo conductor del político tradicional era ser ladrón, corrupto, acosador, trinquetero, triquiñuelas le llamo yo por ahí. Ese era como el deber ser, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso la Asamblea Legislativa siempre tuvo una baja aprobación ante la población. Sí. Si no pasaba del 2%, pues, si poniéndole bastante. Una de las instituciones de Estado más despreciadas por la población, y el hecho de que en este momento diferentes casas encuestadoras ponen a la Asamblea Legislativa con un 73% aproximadamente de aprobación entre la población, significa que la población está viendo una generación de políticos con una mentalidad diferente. Y no hablo de mentalidad joven por ser jóvenes, sino una mentalidad de personas que tienen una nueva visión de qué es hacer política. Y la política, algunos dicen que es el arte del engaño, pero realmente la política realmente es una forma de servicio a la población. O sea, que quien llega a un cargo tiene que tener claro de que va a servirle a la gente. Sí, y es que hay un dicho así bien popular, ¿verdad? Dice, la política es sucia, dice la gente. No, la política no es sucia. La ensucian. La ensucia el que tiene la práctica algunos políticos. Algunos políticos. Sí. Que ya hemos conocido muchos por acá. Que conocemos varios, ¿verdad? Claro. Que ya no están en la asamblea. Andan huyendo. Andan en Alemania. Bueno, en otros lugares. Pero realmente esa ha sido la historia de nuestro país durante muchísimos años. Porque aquí más antes se mencionaban los 10 años del FMLN, después se decían los 30 años de los dos gobiernos. Pero si vamos más atrás, Mauricio, esto es 60 años, no sé cuántos años atrás, ha sido complicado, pues, porque gobernó el PDC en su momento. Primero, que el presidente tuvo buenos ideales, pero todos los que le rodearon como que cayeron en actos de corrupción, no sé. Hablar de los últimos 60 años, referirnos a los gobiernos del Partido de Conciliación Nacional en aquel momento, que era el partido de los militares. Lo que pasa es que ellos, su visión de gobierno en aquel momento era muy, con enfoque militar, autoritarios, dictatoriales.
Entonces eso generó, digamos, una posición antagónica con la población, sobre todo la población pensante de aquel momento, y los hipotes que veníamos emergiendo como adolescentes, y tuvimos que tener una posición de enfrentamiento contra esos regímenes dictatoriales de aquella época. Luego, con la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1980 y que da paso al gobierno del PDC, usted lo dijo, el ingeniero Duarte sí tenía un hombre muy bien intencionado, un estadista, pero lamentablemente se rodeó de los que hemos estado hablando, de los políticos tradicionales, de los dinosaurios que llegaron a buscar cómo enriquecerse. Y eso pues está evidente y es conocido por la historia. Ahora, lo más reciente, lo más contemporáneo es del 89 para acá, cuando entra el gobierno de Arena Cristiani, con los señalamientos que ya conocemos, que dicen que está fuera del país. Luego el gobierno de Calderón Sol, el gobierno de Francisco Flores, reconocidísimos por los casos que se conocen. Sí. Y bueno, se menciona también al señor Elías Antonio Saca. Después viene el FMLN con sus 10 años fatídicos a darle el golpe, el tiro de gracia a la población, con casos de corrupción, que algunos judicializados y otros en vías de judicializarse al respecto. Sí, bueno, pero hoy por hoy siento que El Salvador se está haciendo otra imagen. Usted mencionaba en su intervención anterior también de que El Salvador está haciendo cosas distintas, cosas que nos han puesto en la mirada de todo el mundo. Bueno, uno de los temas que digo es el manejo de la pandemia. Sí. El presidente se me vino a encontrar con una pandemia meses después de la toma de posesión, ¿verdad? Meses después, ni siquiera un año antes. Referente de cómo se puede manejar una situación de esta, una situación muy complicada, dio ejemplo al mundo de cómo manejarlo. Fuimos uno de los primeros países en obtener las vacunas para inmunizar a la población, pero también el apoyo a la población más vulnerable, la entrega de los $300, la entrega de los paquetes alimenticios. Que nunca habíamos visto eso. Claro, entonces quiere decir que el beneficio, las cosas diferentes empezaron a notarse en un gobierno diferente, con una mentalidad diferente. Tanto así que hasta, bueno, he escuchado he visto youtubers mexicanos y de otros países que le tiran flores al gobierno, pues. Sí. De Argentina estaba viendo unos comentarios que le hacían al presidente. Decía, el presidente no tiene un hermano, un primo que lo manden para Argentina, o se viene usted, le decían. Porque... Correcto, la gente está hablando de internacionalizar tal vez no al presidente en otros países, sino de internacionalizar la actitud de un presidente joven con una mentalidad diferente. Sí. Diferente a los políticos tradicionales. Sí. El tema en educación, ¿verdad? Apuesta a las tecnologías, a la entrega de tablets, computadoras. Yo creo que no han de ser muchos los países que hacen eso en el mundo. No, la verdad es que aquí se ha dado un paso cuantitativo, en el sentido de que se tiene la cantidad necesaria para los cerca de 50,000 docentes y los 1.300.000 estudiantes que ahora están siendo beneficiarios con esos equipos de última generación. Pero aparte de eso viene lo que establece la ley de la carrera docente, la profesionalización del trabajo docente. Es decir, en este momento todo docente tiene que estar actualizado y haciendo uso de las tecnologías de punta para poder echar a andar todos esos recursos que el gobierno está brindándole a la población estudiantil. Sí. Yo veo que el gobierno le está apostando bastante a la educación y al tema deportivo también. Bueno, poner a El Salvador en la vitrina mundial o mantener a El Salvador en una vitrina mundial del fútbol playa, por ejemplo. Sí, acordémonos que ese es un tema que viene de 2011, sí. Pero hoy se ha potenciado. Se ha potenciado eso. Correcto. A eso me referí. Cuando hablamos también de temas tan delicados, controversiales como el Bitcoin, que El Salvador haya sido el primero en adoptar esa moneda virtual como moneda de curso legal, para muchos fue aventurado y todo, pero ¿qué generó eso a nivel mundial? O sea, también se posiciona en la mente, en la mirada de la gente, El Salvador. Lo que pasa es que todavía nosotros acá en El Salvador tenemos un sector de la oposición muy anacrónicos, muy retrógrados, muy apátridas, que no entienden cuál es la dinámica nueva de este gobierno
y hacia dónde estamos enfocando, digamos, poner a El Salvador en el tren del futuro. O sea, nos quieren mantener sumidos en la ignorancia, sumidos en la poquitería, en ser un país pobre, y la pobreza realmente no está en el bolsillo, sí. La pobreza está en la mente. Entonces este presidente está tratando de poner en la mente de las personas, no ser un país de ricos, pero sí un país donde la gente pueda vivir dignamente. Eso del Bitcoin, obviamente, si le preguntamos a los medios de oposición, claro, ellos tienen porque su agenda está delimitada por un señor húngaro-americano, George Soros, que se ha visto afectado porque él es un banquero, ¿verdad? Se ha visto afectado con sus divisas de dólares porque el Bitcoin le ha estado comiendo el mercado. Entonces, vamos a encontrar ese tipo de gente externa, y por supuesto que el presidente, ante eso, también ha tomado precauciones, la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Sí. Que también tiene que ver con esto de regularizar los fondos que esta gente puede estar enviando para hacer acciones mercenarias en contra del gobierno. Usted decía algo importante, de que la oposición siempre va a ser oposición y siempre va a tratar de la manera de querer hacer ver mal al gobierno. Pero una cosa muy importante, cuando hablan mal de uno, ¿verdad?, quiere decir que las cosas uno las está haciendo bien. Sí. Y ese es un punto muy importante que el gobierno tiene ahorita. A mí me llena de satisfacción ver, digamos, hondureños, hermanos guatemaltecos, hermanos mexicanos que dicen, ojalá que tuviéramos un presidente como él acá, sin tratar de restarle mérito a los mandatarios que ellos tienen. Pero hasta Argentina, dice usted que llegó sí, ya la fama. Pues, estaba viendo ahí unos comentarios que me causaban gracia, pues, porque, pero al mismo tiempo uno analiza que en realidad el presidente está haciendo muy bien las cosas, y no es solo porque nosotros estemos en un partido que lo llevó a él como presidente, sino que es porque así está. Yo he venido diciendo en varias entrevistas que yo lo que estoy viendo en el país ni me lo imaginaba que se podía hacer, porque nos tenían tan acostumbrados otros gobiernos a que el pisto no alcanzaba, si no había dinero para proyectos. Y hoy, bueno, Santa Ana, por ejemplo, es donde mi departamento, y yo escucho a los de San Miguel decir que las calles en las zonas urbanas, la red vial del Salvador está cambiando. Sumamente. Hay megaproyectos también que están ya autorizados. De hecho, para Santa Ana ya se anunció, digamos, la licitación para el diseño del paso a desnivel del redondel Monseñor Romero, el de la Unicaes. ¿Se recuerda que lo pedimos ese? Correcto. En el gobierno anterior. Sí, y qué bueno. No nos hicieron caso. Qué bueno que se presentó como gana en ese momento, sí. Y que ahora el gobierno lo está retomando. Eso es buenísimo. Bueno, porque a la larga quiere decir que la función de un diputado, al final de cuentas, pega en beneficio de la población, independientemente de quién lo va a realizar, lo va a ejecutar. Lo importante es llevarle el beneficio a la gente, sí. Y eso es lo que de eso se trata. También por ahí presentamos una propuesta donde pedíamos que se construyera en el país un hospital de geriatría para atender a todos nuestros adultos mayores, y bueno, nos mandaron ahí que no podían y que no se podía, y ver a un presidente que en no sé cuántos días hizo el hospital El Salvador con un hospital de primer nivel. 1000 camas UCI. Correcto. Entonces, que la pandemia, bueno, pero esto no lo van a desarmar, sino que al contrario, tienen que darle el mejor uso para el sistema de salud. Entonces, son cosas de beneficios que se miran, se palpan. El presidente hizo algo importante en ese momento y fue criticado, obviamente, por la oposición. Bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir a divertir con Suma? Pues, sí. Entonces, ¿qué era importante? O sea, hay que analizar en la gestión pública que las cosas pueden ser necesarias y otras cosas pueden ser prioritarias. Entonces, en ese momento se priorizó la salud del salvadoreño. Sí. Contra una feria, pues, que se puede realizar en otro lugar, que ya se hizo, creo, en el cuartel El Zapote. Sí. Ahora bien, lo que deja bien claro es lo siguiente, que los pasos que El Salvador ha venido dando son, digamos, cuantitativos, sí, en beneficio de la cantidad de población, pero en la calidad del servicio también, que se ha visto mejorado. Y lo que usted decía del hospital de geriatría, fíjese que los 3 sectores vulnerables de la población son los niños,
tiene ese hospital Benjamín Blum. Sí. Está el hospital de la mujer, que lo dejó un gobierno anterior. Entonces, lo que hace falta, y ha hecho falta, y ojalá que se retome al 100% un hospital geriátrico, que es para atender a nuestros adultos mayores, que representan alrededor del 10% de la población. Sí. Y ahí, caminos que todos llevan, decía mi abuelito. Llevamos. Bueno, pero viendo y analizando todo eso, Mauricio, cuando uno empieza a ver, bueno, se vino la pandemia, pues, y el gobierno reacciona rápido con alimentación, con $300, podemos ver lo de educación que estamos hablando, tablets, computadoras, bueno, el tema de agricultura se mantiene, la reforma de compensación económica por el tema del alza del combustible. Eso fue algo que aprobamos en la Asamblea Legislativa, bueno, a petición del presidente. Se venía cantando, bueno, los medios decían, mire, ¿por qué no le bajan el IVA? Bueno, daban varias opciones, pero nosotros como partido político, mi respuesta en un momento dado fue, mire, nosotros tenemos que ser bien responsables a la hora de una propuesta. Y eso es lo que pasó, fuimos tan responsables que no hicimos esas propuestas de desgaste para el gobierno, sino que esperamos que el gobierno nos las diera para podérselas aprobar. Y yo creo que fue una excelente medida. Ha sido una excelente medida porque todavía estamos ahorrándonos mucho dinero en el gasto. Sobre ese punto quiero decir algo. En el año 2006-2007 hubo una alza a los precios de los combustibles terrible. Yo recuerdo que llegué a pagar por un galón de gasolina regular $6.11. Entonces, formé parte en ese momento de una comisión especial donde se contrató expertos internacionales, Roberto Gomensky de Argentina y otros. Al final de cuentas nos pasamos un año completito platicando, y al final de cuentas no se hizo nada. Entonces, a diferencia volvió a bajar el combustible. Bajó el combustible y la comisión perdió vigencia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este momento? Bueno, tenemos una situación, digamos, geopolítica allá en Rusia-Ucrania, que eso afecta directamente a las economías mundiales. Y nosotros, por ser un país dolarizado, cuando Estados Unidos tiene gripe, nosotros tenemos fiebre, por el mismo efecto cascada que se tiene por la dolarización. Pero el presidente fue hábil, inmediatamente envía la información, los proyectos de decreto a la Asamblea para poder subsanar esa necesidad. Yo siento que a estas alturas estaríamos pagando ya los $6 por combustible. En Estados Unidos llegó a tocar los $7. Entonces, no entiendo por qué El Salvador no iba a poder llegar a esos Tal vez hay una relatividad en el sentido de que la capacidad adquisitiva del gringo es diferente, o sea, los salarios son diferentes. Pero nosotros pudiéramos haber andado por los $6. Yo creo que nos hemos ahorrado bastante plata los salvadoreños y eso ha ayudado en el tema económico, porque si no los precios no sé a dónde anduvieran. Así que, pero queda una pregunta en el aire y lo vamos a seguir discutiendo en el próximo segmento. ¿Por qué antes no se hacía todo esto, Mauricio? Si realmente hemos podido ver en este gobierno que sí se pueden hacer muchas cosas y en el pasado el FMLN, Arena y otros partidos que han gobernado nunca lo hicieron. Pero a eso lo vamos a ir conversando cuando regresemos a nuestro tercer segmento. Ya volvemos. Seguimos conversando con nuestro invitado de este día, el licenciado Mauricio Rodríguez, y estamos tocando diferentes temas y estamos haciendo un análisis del trabajo que se está haciendo actualmente en el país, pero también no nos podemos dejar de preguntar por qué en el pasado muchas cosas que hoy se están haciendo que se pudieron haber hecho o no sé cómo estuviera el país de mejor si también tanta situación de los gobiernos que han pasado durante muchos años, que temas de corrupción, de saqueo, porque realmente si no me puedo ni imaginar ni qué cantidades. En alguna ocasión con algunas personas decíamos, bueno, si el país no hubiera pasado todo eso, quizás el país no tuviera deuda, no tendría necesidad ahorita de estar haciendo créditos,
Pero ¿por qué considera usted que antes no se podían hacer eso o no daban ni la mínima luz de que se podían hacer proyectos buenos para beneficiar a la gente? Lo que sucede es que, como repito y vuelvo al tema, el hilo conductor del político tradicional era ese, llegar a los cargos de dirección, tomadores de decisiones, ya sea presidente, ministros, diputados en aquella época. El objetivo era llegar a alivianarse, llegar a ver que... Era para ellos. Correcto, o sea, beneficios pecuniarios particulares. Entonces, en ese sentido, lo que queda bien claro es que aquí los sociólogos decimos la expresión, ha habido una ruptura histórica, es decir, una forma antigua de hacer política versus una mentalidad diferente, una mentalidad de avanzada, en la cual cada centavo que le llega al gobierno, pues es un centavo que tiene que estar en función de la población misma. ¿Cómo nos podemos explicar nosotros que siendo un país de renta media baja, un país con muchas, pero muchas carencias, pues un país que en este momento se ha puesto en la ventana mundial, donde lo están viendo diferentes países, por las cosas que ya dijimos. La red vial ahorita, así que cada colonia, cada barrio, Santa Ana, de donde yo procedo, pues están siendo prácticamente recuperados, es la palabra, recuperados. Sí. Claro, no es un gobierno perfecto, algunos nos quedamos ahí dolidos que no arreglaron una calle que yo quería, pero sabemos que en un momento dado lo van a hacer. Pero esa mentalidad es la que ha cambiado versus la de político anacrónico, apátrida. O sea, un político que vino acá a los puestos de dirección a buscar qué hacía para sí, qué ganaba para él. Sí. Y ese es digamos, el punto de declive entre lo anterior y lo nuevo. Sí, la verdad que no me pone a pensar todo eso, quieras o no, pues. Hay un libro que narra eso, y casualmente lo escribió alguien del FMLN que terminó en desgracia con ellos. Sí. Ya falleció, Salvador Arias. Él escribió el libro, el libro se titula El libro negro de la corrupción. Antes en las escuelas decían el libro negro, cuando alguien se portaba mal, ahí lo anotaban. El libro negro. Entonces, ese libro negro de la corrupción sí detalla quiénes son los que se aprovisionaron de los bienes del Estado. Y ahí mencionan familias muy reconocidas. 38 mil millones de dólares, ¿verdad? Que han quedado en el limbo. Es que se dejaron de hacer varias cosas que, hasta cosas que no tienen mayor, bueno, sí tienen relevancia por el tema, pero que no entiendo por qué no se aprobaron. Recientemente en la asamblea aprobamos unas ratificaciones de unos convenios. Entre ellos se aprobó un convenio de protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales. Ya hay legislación y yo veo al Ministerio de Trabajo que bueno, en mi empresa seguido me llegan a revisar que todo esté bien, que haya extinguidores, que el personal tenga el equipo necesario, o sea, pero y a nivel internacional no se firmaban esos convenios, no sé por qué. También convenios como protección a la maternidad, que tenemos legislación, pero a nivel internacional no se aprobaban. El acoso laboral, lo hablábamos también, que es un tema vigente. Correcto. Y le voy a explicar por qué no, yendo al punto del tema de la seguridad ocupacional. Sí. Recuérdese que la mayor parte de los políticos anteriores o eran empresarios o eran representantes de empresarios, y obviamente usted como empresario lo sabe, equiparar bien a un empleado, darle todos sus insumos, también es un costo. Sí. Entonces ellos no lo veían importante, veían a un trabajador simplemente como alguien necesitado no como parte de sus colaboradores, porque un empresario con una mentalidad moderna no ve al empleado como un simple empleado, lo ve como un colaborador, lo ve como hasta casi como alguien de su familia, porque es el que está generando la riqueza social de la empresa. O sea, a través de lo que él hace, gana él, pero gana el empresario, pero gana él. Hay generación de empleos directos e indirectos. Entonces no era importante porque le generaba costos a los empresarios. Entonces hoy se ven obligados a tener que invertir. El caso de la construcción, empleado ya no con la gorrita, tiene que andar con su casco.
con los lentes, con sus guantes, Sí. con su arnés, o sea... Había muchos intereses. Claro, entonces... Muchísimos intereses. Esa, digamos, por eso no lo hacían, porque les generaba costos. Ahora, el otro punto que me llama la atención es la ratificación sobre el tema del acoso laboral. Del acoso laboral. Ese es un punto que se debe de trabajar mucho, 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 porque aún en el ámbito laboral del sector, digamos, estatal, existe mucho acoso laboral y hay casos ya hasta judicializados de gente que va, digamos, directores de escuela, ¿va? Que muchas veces sobrepasan sus límites, sus actuaciones, en detrimento de un profesional, porque un profesor tampoco es un simple empleado, es un profesional de la educación que es graduado, que es formado y que presta sus servicios, amén también de ser reconocido y ser respetado para que el ambiente laboral sea como el más idóneo. Sí, y también en el acoso laboral, bueno, el acoso se puede dar para cualquier persona, hombres y mujeres, sí. Pero durante muchos años las mujeres han sufrido bastante el tema de acoso laboral, incluso hasta para poderle dar una plaza o un trabajo, siempre han pasado malas experiencias y hemos escuchado muchas. Yo creo que ese tema es indigno para muchas mujeres y para sus familias, pues, el hecho de pasar una situación de esas. Así que yo creo que es un tema que está legislado, pero que de repente hay que darle vida. Hay que darle mantenimiento y estos acuerdos, estas ratificaciones de estos convenios también los fortalecen. Por supuesto que como esto forma parte de una modernización de todo el Estado salvadoreño, del Estado y del gobierno salvadoreño y sus actuaciones. Si en el pasado no se hacían, pues ya dijimos por qué no se hacían. ¿Por qué se hace ahora? Bueno, porque estamos poniendo a El Salvador ya no en un país de renta media baja, sino un país en vías de desarrollo. No es un país desarrollado, pero estamos buscando las vías del desarrollo, sí, para ser autosuficientes, autosostenibles y autosustentables. Sí. Bueno, han habido tantas cosas y hoy estamos en un tema que me decía, que estábamos platicando que no podíamos dejarlo de lado y ya el tiempo se nos está yendo, el régimen de excepción, Mauricio. Yo considero que pues nos ha dado buenos resultados al país, se ve la diferencia. Yo creo que en el tema de seguridad El Salvador ha avanzado bastante. No sé, su opinión al respecto. Bueno, hagamos un poquito, yo siempre me remonto al aspecto meramente histórico. Okay. Cuando nosotros éramos unos chicos adolescentes, íbamos a la tienda y no encontrábamos aquellos grandes armatostes como que eran cárceles, ¿verdad? Sí. Y no existía tanto empresas de seguridad privada. Entonces eso es una necesidad creada por el mismo accionar de los empresarios del pasado, que vieron en la delincuencia, en potenciar la delincuencia para generar sus empresas de seguridad. Sí. Esa es una cuestión que se tiene que decir. Ahora, el régimen de excepción ha venido a dar respuesta, amén de los cuestiones que ha dicho un medio de comunicación, de un audio y que no sé qué, y todas las cuestiones así. Pero hay que tomar en cuenta que acá hay que probar eso. O sea, la voz de un funcionario del gobierno, dicen, pero ahora yo quiero ser voz de argentino, tengo una aplicación y hablo y al ratito estoy hablando como argentino, en TikTok, vea, por ejemplo. Sí. Entonces, son cosas que se deben de probar. No estoy deslegitimando, se debe de investigar. Pero ¿qué tan importante puede ser para el gobierno estar investigando algo que realmente no es trascendente para la población? Lo trascendente para la gente en este momento es que los beneficios del régimen de excepción, que ya vamos por un segundo mes, han sido de beneficio, y usted lo escribía, estamos respirando la verdadera paz. Entonces, eso quiere decir que uno está estigmatizado, llega a una colonia y de repente uno se siente inseguro, pero en el momento recuerda, no, hombre, estamos en un régimen de excepción, ¿verdad? Entonces, el beneficio la población lo ha percibido y mayoritariamente la gente lo está viendo con buenos ojos. Solo el primer mes creo que anduvieron de los 70,000 pandilleros que están fuera de las cárceles, entiendo que capturaron al cerca del 28.1%, según un dato que yo registré por ahí. Claro, eso falta mucho por hacer. Hay medios que están cuestionando y dicen que es inconstitucional. Pero ¿cuál es la inconstitucionalidad al respecto?
Dicen que el hecho generador ya no existe, no, pero es que el hecho generador no son las 87 personas fallecidas. El hecho generador son las pandillas que generan ese acto abominable, por cierto. Entonces, y quiero recordarles también a estos medios que durante el conflicto armado que duró 12 años, todo el tiempo estuvimos bajo un régimen de excepción, toda la vida. Y en aquel momento era mucho más duro porque nos imponían lo que llamaba la ley marcial. O sea, cuando nos recortaban el día de estudios o laboral, que el 6 de la tarde no querían a nadie en las calles y el que lo veían le tiraban. Así era. Entonces nosotros en aquel momento vivimos un régimen de excepción. Las condiciones no habían cambiado y precisamente por eso la Asamblea Legislativa tiene las facultades no de prorrogarlo, sino de crear un nuevo decreto cada 30 días, porque eso es lo que establece la Constitución. Sí, y eso han estado argumentando muchos, que es inconstitucional, y eso no, la Constitución no establece cuántos decretos pueden haber. Lo que sí establece que se puede prorrogar 30 días más. Entonces, el decreto dura 30 días, y dadas las condiciones se puede, digamos, no prorrogar, sino crear un nuevo decreto. Recordando, usted me traía a la mente la época de nuestras infancias, y trasladándonos hasta estas fechas y haciendo un enlace con el artículo que escribí para Periódico El Salvador, que Respirando la Verdadera Paz, es porque ha sido una remembranza, Mauricio, de que desde que estábamos cipotes entramos a una guerra. Bueno, sí, eso fue en los 80s. Sí. En la época del 70, por ahí hubo una represión, ¿verdad? Había mucha represión en esa época. Era un proceso los gobiernos militares. Era el periodo de organización de lo que después llegó a ser la guerrilla. Entonces, somos una generación que nunca ha vivido en paz. No, nunca. Sí, la verdad que aquí se trató de matizar cuando salimos de ese periodo oscuro para nosotros, porque es cierto, la década de los 70, si bien es cierto, no era guerra, no un conflicto declarado, pero sí había movimientos, digamos, clandestinos de la guerrilla en aquel momento. La gente decía, los muchachos, que habían generado mucha simpatía entre la población. Y muchos nos identificamos con ese movimiento. Me recuerdo cuando agarraban la catedral, la alcaldía, que ponían pancartas. La Cruz Roja y todos los lugares. Pero lo importante de esto es de que las condiciones fueron madurando de modo tal que llegamos a lo que fue una guerra popular prolongada, sí. Una guerra de baja intensidad, y que Estados Unidos intervino en este conflicto, sí, nuestro, y que nos vimos forzados a tratar de manejarnos en ese ámbito, algunas veces exponiéndonos a que nos reclutara un sector o nos reclutara el otro, y luego nos engañaron con la firma de los acuerdos de paz, sí, que realmente fue una paz pactada para beneficiar las cúpulas, tanto de los gobiernos de Arena en aquel momento, como los cúpulas de la FMLN, que era la Comandancia General, que son los que se vieron mayormente beneficiados. Si no fuera así, ahorita no tendrían problema que los veteranos están viniendo a pedir cada vez más beneficios a la Asamblea Legislativa. Sí, sí, bueno, y después del conflicto no le dejaron bien establecido de la posguerra a los veteranos. Se vino a generar también mucha delincuencia, recuerdo yo, después de la guerra. Lo que sucede... Después se generaron las pandillas. No, lo que sucede es que las pandillas es un efecto post-conflicto. Es decir, las pandillas ya existían antes de firmarse el acuerdo entre el FMLN y Arena. Ya existían. Lo que pasa es que la madera de los periódicos no lo destacaba como tal. Recordemos que las pandillas es un proceso de transculturización de los Estados Unidos hacia nosotros. O sea, ellos enfermaron a nuestros jóvenes, sí, porque las pandillas se originan en los Estados Unidos. Entonces, la gente nuestra, dada su pobreza, su condición de bajo nivel académico en aquel momento, eran víctimas fáciles de caer en ese tipo de crimen organizado, de venta de droga digamos, a cantidades pequeñas, que eso llegó a mutar, a convertirse en crimen organizado. Ahora bien, lo que es cierto es de que las pandillas vienen a agudizar, digamos, el tema de seguridad, y nos ponen como país, como uno de los países más violentos del mundo. Sí, estamos reconocidos, sí, como los países más violentos. A mí haciendo la analogía,
Yo vivía en Colonia La Matepec, y en Santana, si alguien decía de La Matepec, le tenían, no sé si me tenían miedo o me tenían respeto, pero solo por ser de esa colonia. Entonces, en otro país decir sos salvadoreño era exactamente lo mismo. Sí, sí. Las pandillas les venían a la mente. Exacto. Entonces, podemos, para ir concluyendo, podríamos decir de que cuando yo hablo en la columna de la verdadera paz es porque hoy con el régimen de excepción hemos visto algo diferente. Y también yo hacía una comparación por ahí, no sé si está mala, pero en plena pandemia, cuando no habían vehículos circulando, todo el mundo encerrado, empezó a todos aquellos animalitos que no mirábamos en otras épocas, ya los venados. Bueno, en otros países veíamos que salían otros animalitos a plena ciudad, que son de montañas. Entonces, y nosotros, hoy en el régimen de excepción, mucha gente dice, mire, yo ya salgo tranquilo, voy a los mercados, voy a esto, voy al otro. Entonces, yo digo, bueno, entonces hoy está respirando algo diferente. Entonces, y yo hacía esa comparación porque se respira una tranquilidad. Y así también la naturaleza, ¿verdad? Notó que durante esa época de pandemia que estuvimos encerrados hubo una tranquilidad también para ellos. Se lo voy a matizar de esta forma. Los animalitos salieron a exigir lo que nosotros les hemos quitado. Sí. Precisamente los venados, los cocodrilos, todo su terreno. Todo buscaron su hábitat natural, que es el hábitat que nosotros les quitamos. Sí. Las pandillas nos quitaron la libertad ambulatoria. Sí. Entonces, hace muchos años, Roque Dalton, que para mí es, como en el fútbol, el Mágico González, para mí Roque Dalton es, entre los poetas, es la eminencia, escribió el poema El turno del ofendido. Y el turno del ofendido en este momento cobra vigencia a partir de que nosotros, la población, que no hemos involucrado nunca en situaciones de ese tipo, ahora nos vemos, digamos, en la enorme posibilidad de recuperar, digamos, los espacios que anteriormente eran prohibidos para nosotros. Entonces, El Salvador ha llegado a la aplicación de ese poema de Roque Dalton, El turno del ofendido. Bueno, de hecho, mucha gente ahorita hasta se animan a denunciar dónde están las personas estas y una serie de cosas. Bueno, se nos quedan muchos temas que podemos seguir abordando, Mauricio, pero ya el tiempo se nos agotó, pero queda abierta la invitación para una próxima. Hay que hacer un programa de 2 horas. Pero bueno, yo conozco unos amigos que es de 2 horas el programa. Sí, yo estuve alguna vez por ahí. Sí, muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo pues a los amigos televidentes. Bueno, hemos tenido este día al licenciado Mauricio Rodríguez, hemos tocado diversos temas. Esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos el día de mañana, siempre a la misma hora. Bueno, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, en Conversando con Juan Carlos Mendoza, siempre por Canal 67, en señal abierta, y en cables Claro y Tigo, también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.